Juan 2:13 dice así: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Gracias te damos, Padre maravilloso, Señor, por esta palabra tan maravillosa, por esta reflexión y por esta palabra, este mensaje que traes para cada uno de los jóvenes aquí presentes y cada uno de los jóvenes que estarán recibiendo también esta enseñanza a través de las redes sociales. Gracias, abre el entendimiento, prepara sus corazones, edifica su espíritu, edifica su vida, ayúdalos, restaura y fortalece, Señor, sus vidas, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Estamos viendo un tema maravilloso donde dice que el joven enfrenta las tentaciones. Si analizamos en este tema, enfrentar una tentación, yo diría que casi la mayoría de las personas que enfrentan una tentación solo no lo puede hacer, ¿verdad? Una persona sola no puede enfrentar una tentación, más los cristianos jóvenes. Pero los cristianos jóvenes, hablando básicamente como dice primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis quién es Dios desde el principio, y a vosotros jóvenes, dice, porque habéis vencido al maligno. Porque nos está mencionando de qué forma el joven puede enfrentarse a las tentaciones y vencer las tentaciones diarias que hay. Vaya preparándome el Salmo 119 para que veamos algunas citas que trae la enseñanza aquí. Si nosotros analizamos en este Salmo 119, es un tributo completo. En el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces quiere decir que los jóvenes y toda persona debemos de tener la enseñanza y el conocimiento, porque vemos de qué forma en todo este capítulo el salmista se gozaba grandemente, se gozaba en todos los versículos. Si usted lo analiza, el versículo, todo ese capítulo completo, habla, dice que es la delicia de su vida, que bajo su temor se encuentra, que está a la disposición de su alabanza. Dice que Él es su prioridad. El corazón del salmista está totalmente lleno de todas las promesas que hay en este salmo. El corazón de Él está lleno. Es como un almacén que tiene abundancia de conocimiento. Porque el temor de Dios es cuando los dichos de su boca, la presencia, la compasión, el amor, la dadivosidad, la templanza y todo lo que Dios habla en ese capítulo, ese Salmo 119, lo deberían de meditar completamente, porque en este Salmo nos dice, nos habla grandemente que es el tesoro. Si tú tienes la palabra, joven, jovencita, tú que estás escuchando este mensaje, tú atesoras esta palabra, atesoras en tu corazón la sabiduría y el tesoro de poder salir adelante y de poder conocer cuáles son los juicios de Dios, de poder conocer cuáles son los testimonios hablados de la boca de los profetas que antes lo hacían. Este salmista habla de muchos mandamientos, habla del regocijo, habla de la palabra, habla de la justicia del Señor. Todos hablan conforme a la abundancia. ¿Para qué nos está llevando a esta situación? Para no pecar. En Mateo 18, del 18 al 23, usted lo puede anotar. En Mateo 13, del 18 al 23, Mateo 13, del 18 al 23, está hablando de una persona que va sembrando una semilla.
Y esa semilla que va tirando a la orilla del camino fácilmente es arrebatada, porque viene el enemigo y roba el mensaje. Porque viene el enemigo, fácilmente lo agarra porque solamente fue tirado en el camino. Eso fue junto al camino. Otra que cae en los pedregales, en medio de las raíces, y allí entonces no recibe el gozo. Se le olvida momentáneamente, al instante se le olvida. Otro que dice que es sembrado en los espinos, el afán, el engaño, la aflicción. Entonces viene todo a caer. Ahora, para no pecar, joven, enfrenta la tentación. ¿De qué forma? Negándose a sí mismos, negándose a los deleites propios y a las propias decisiones que cada niño, cada joven tiene en su vida. Las inquietudes de los jóvenes, cuando son realizadas y son llevadas conforme a lo que el joven quiere y cae en rebeldía, porque la rebeldía no es, hay una rebeldía que es contraria a lo que es a la oposición y al grito, hay una que es pasiva, entonces se queda de esta manera. Pero el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: yo estoy con Cristo, estoy en Cristo crucificado, porque ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Y como Cristo es el que vive en mí, decía el apóstol Pablo, yo hago lo que dice Él en su palabra, lo que dicen sus mandatos. Entonces, de esta manera, el joven, cuando atesora la palabra en su corazón, conoce lo que a Dios le agrada, lo que le desagrada, y conoce de qué forma va a ir instruyendo sus pasos. Nos habla en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si nosotros analizamos y vemos qué es el mundo, ¿dónde vamos a nosotros a identificar qué es el mundo? Pues es el mundo, es la sociedad en que estamos. Ese es el mundo. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás, y él tiene entenebrecido, tiene cegada a las personas. Es como que les tiene una venda en sus ojos y les tiene tapones en los oídos. Las personas reciben los consejos. Bajen un poquito, por favor. Las personas reciben el consejo, pero no lo escuchan y no lo ven, porque son las personas que no tienen los principios y que no se han alimentado de esta palabra. Porque al alimentarse de esta palabra es diferente. Porque cuando el joven o la persona tiene la semilla, que es la palabra, y esa semilla cae en la tierra que va a producir el fruto y no cae en las orillas, en el camino, ni en los pedregales, entonces esa semilla se pierde. Pero cuando cae en la tierra buena es cuando la persona tiene la palabra, cuando conoce que a Dios le gusta la rectitud, a Dios le gusta que se hagan bien las cosas. Entonces el joven se aparta de lo que pueda venir a afectar, se niega a sí mismo. Entonces hay uno que dice los deseos de la carne. El joven se aparta de los deseos de la carne. El otro es el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando hay conocimiento, hay temor. Y cuando hay temor, donde quiera, no importa dónde se encuentren, el temor a Dios está. No necesita que mamá y papá estén cerca, porque el joven sabe que a Dios le desagrada que vaya a hacer cosas indebidas. Entonces veamos una de las partes y una de las cosas para no pecar. ¿Qué es para no pecar? Si Satanás dice que es el Dios de este siglo, si Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué dice que guardemos el corazón? Porque del corazón mana la vida, del corazón mana la muerte. Nuestra responsabilidad como padres y la responsabilidad de ustedes, jovencitos, es de buscar qué Dios quiere. ¿Para qué están ustedes en este caminar? ¿Para qué Dios les ha dado la vida?
es lo que el joven tiene que comprender. ¿Para qué? Y Salomón dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y lo vas a guardar, ¿de qué manera? Guardando el mandamiento, la palabra, el gozo, la sabiduría, la templanza y todo lo que nos habla en el Salmo 119, que es una riqueza maravillosa. El Salmo 119 les instruye y les enseña de qué manera usted va a guardar su corazón. Bueno, si el hombre vive en este mundo influye en el hombre cuando no tiene en su corazón estos mandamientos y la palabra del Señor. El hombre que no tiene los principios de Dios es manejado por el mundo, y dice Corintios 4:4, segunda de Corintios, que el Dios de este siglo es Satanás. Si no, léalo por favor, léalo en la Biblia, que el Dios de este siglo es Satanás, y él es el que gobierna este mundo. Y el que no tiene los principios de Dios, entonces, ¿quién lo gobierna? ¿Quién lo gobierna? Satanás, ¿verdad? Oh, no, eso sí está difícil. Ahora, ¿de qué deseo de la carne está diciendo el Señor que los jóvenes se tienen que guardar? ¿De qué deseo de la carne del Señor nos habla en la cita primera de Juan 2:13? Que ya vencieron. Mira lo que dice, los jóvenes ya vencieron. Porque dice, porque habéis vencido al maligno. Porque ustedes como jóvenes son personas tan prestas, es un depósito como una esponja que rápidamente aprenden lo que Dios quiere para que agrademos a Él. Ahora, los deseos de la carne. Jovencitos y jovencitas, estamos en tiempos tan peligrosos en los cuales ustedes ya están grandecitos, todos los que están aquí comprenden qué es lo que se mueve en el mundo. ¿Qué es lo que se mueve en el mundo? A ver, vamos a ver una de las listas. Por ejemplo, se mueven muchas cosas y el más peligroso es los vicios, las drogas, el alcohol, la fornicación. Los jovencitos, cuando empiezan a crecer, empiezan a conocer y a desarrollar ciertas inquietudes. Y como ahora en las escuelas las enseñanzas son totalmente tergiversadas, les enseñan que pueden tener sus noviecitos, pueden salir con un noviecito donde quiera que ellos quieren, y que pueden ellos tener relaciones. Esto no está bien delante de Dios, porque se llama fornicación. Porque ese es un acto bendecido por el Señor solamente dentro del matrimonio. Entonces, los deseos de la carne es fatal. Saber que dentro de la fornicación vienen otros aspectos, como que es el lesbianismo, el homosexualismo. Las jovencitas y los jovencitos aquí presentes deben de saber que Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Por eso es importante conocer los estatutos, los mandamientos, lo que a Dios le desagrada, porque para Dios esto es abominación, es pecado. Y en las escuelas eso es muy común. Las niñas se besan con los niños y los niños con los niños. Esta sociedad está terriblemente, estamos en los últimos tiempos, y estas son las señales de las que la Biblia está hablando. En los últimos tiempos veremos todas estas cosas. Estamos en los últimos tiempos. Hoy tenemos también el derramamiento del Espíritu Santo, el cual Él dirige a cada uno de los jóvenes. Pero ¿cómo lo va a dirigir? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara tú la llevas y te alumbra el camino, te enseña que el camino de los vicios, el camino del alcohol, el camino de las drogas, el camino de la fornicación, esto no puede ser. ¿Cuántos jóvenes y jovencitas hay que les ofrecen drogas en la escuela, verdad? Esto no es de Dios, esto es pecado. Hay también otro monstruo que está acabando la juventud, y es la pornografía. La pornografía está destruyendo los jovencitos y los niños también. Está destruyendo matrimonios, porque la fornicación es algo que las personas lo ven como que si ven televisión. Jóvenes, eso no es de Dios, eso es del diablo, porque dice que Satanás es el Dios de este siglo, y esas cosas se mueven en el mundo, y como se mueven en el mundo, allí no está Dios, ¿verdad? Otro que tenemos es la falta de perdón.
¿Cuántos jóvenes y jovencitas resentidas hay con sus papás, con sus mamás, con los familiares? Se enojan, viven resentidos, no quieren perdonar al papá o a la mamá porque hay situaciones que a ellos no les agrada. Hay situaciones en los adultos que los jóvenes no pueden entender, no lo pueden comprender. Lo único que el joven tiene que hacer es ser obediente, porque la obediencia Dios la premia. Cuando un niño, una niña es obediente, Dios lo bendice. Si los padres son injustos, Dios va a tratar con ellos, pero la función del niño es perdonar. En cierto momento el Señor Jesucristo le dijo a uno de los discípulos: tienes que perdonar. Oh, tengo que perdonar 7 veces. Decía: no te digo que 7 veces, hasta 70 veces 7 cada vez que a ti peguen contra ti, todos los días de tu vida. 70 veces 7, entonces ya está sacando la cuenta cuánto es, ¿verdad? 70 veces 7. Ay, ¿y cómo es posible que hay niños, jovencitas, y dicen: yo no le voy a perdonar esto a mi papi o a mi mami y no lo voy a perdonar? Tenemos que perdonar, porque así como Dios nos perdonó a nosotros, así también nosotros tenemos que perdonar. En el Padre Nuestro nos los envía y nos manda que tenemos que perdonar. En Primera de Juan, me gustaría que anoten esta cita. En Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El que aborrece a su hermano es el que no quiere perdonar. Por eso tenemos que perdonar, ¿verdad, jovencitos? ¿Verdad? Sí, tenemos que perdonar. Porque ¿quién es un homicida? Un homicida es una persona que le quita la vida a otra persona con un arma, con un puñal, una pistola, un rifle, o puede ser de un golpe. Lo mata, le quita la vida, y el único que puede quitar la vida es Dios. Él es el único. Por eso dice que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Entonces, de esta manera venimos nosotros venimos conociendo a papá. ¿Quién es papá Dios? ¿Quién es ese papá que llena tu vida de amor? ¿Quién es ese papá que tiene cuidado de ti? ¿Quién es ese papá que le provee las finanzas, el trabajo en tu casa, o a tus padres, a ti mismo? Te provee todo lo que tú tienes, no te falta nada. Por eso todas estas cosas hay que sacarlas, porque cuando una persona no perdona, primeramente está depresiva. Una persona cae en angustia, en temores, todo le da miedo. La depresión, de todo tiene miedo, no quiere hacer nada. La persona está depresiva, que no siente ánimo, se siente que su vida no vale nada, se siente que fue despreciado, se siente abandonado, se siente solo, porque eso es lo que causa la falta de perdón. Entonces, sabemos, conforme dice la palabra, que todas estas cosas, esto que sucede, tenemos nosotros que perdonar, porque si no llega la soledad al corazón. Y lo que es peor, si nosotros llegamos a la presencia de Dios, no vamos a heredar con el Señor, porque lo dice en Primera de Juan 5, la cita que les dije, Primera de Juan 3:5, lo anotaron, ¿verdad? Sí, ese dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces hay que perdonar, jovencitos. No podemos nosotros guardarle resentimientos a nadie, porque Dios es el juez y Él es el que juzga. Perdonar a la familia, perdonar a los padres, perdonar a tus amigos, no importa quién te ha hecho daño, tú debes de perdonar, no debes de despreciar a nadie, debes de ser humilde y sencillo, porque Dios aborrece las personas altivas y dice que le da gracia abundante a los que son humildes. Cuando hay humildad en el corazón, hay sensibilidad. La persona puede hacerlo porque no tiene nada en su corazón, no guarda resentimiento. Por eso el Señor dice en su palabra que tenemos que ser como los niños, ¿verdad? Pero como ustedes ya están jovencitos, todavía están entre niños y adultos, pero ya son adolescentes, ya no son niñitos. Pero un niñito de 3 años, uno lo castiga y luego corre y se va para donde uno. Ahora, la violencia y la destrucción, ese es otro flagelo.
La violencia y la destrucción, ¿cómo viene? Esto es parte del mundo, de lo que estamos viendo, primera de Juan 2, 15 al 17. La violencia y la destrucción ministrada a través de las redes sociales. Jovencitos, tienen que tener cuidado. Jovencitos, las redes sociales están acabando. Los niños están acabando con la decencia, están acabando con la inocencia, están acabando con los jóvenes, porque hoy se practica a través de muchos juegos en las redes sociales asesinatos. Todos esos muñequitos, por infantiles que se vean, son asesinos. Y eso es lo que ustedes, jovencitos, están jugando. Jovencitos, tienen que conocer. La palabra de Dios les indica a ustedes y les enseña las cosas que tienen que ver y las que no tienen que ver, porque su corazón se está alimentando de todas esas cosas malas que ustedes están jugando. Yo veo muñequitos, pues yo los he visto con los niños que yo he visto que juegan, andan persiguiendo con unos hachas pero gigantotes que son más grandes que ellos, y andan cargando hachas y andan persiguiendo al otro, persiguiéndolo, o si no con unas grandes espadas, y les ensartan las espadas y les revientan la cabeza y los parten por mitad. Dios mío, digo, ¿qué son esos juegos? Esas redes sociales están acabando, pero ¿saben qué, jovencitos? Ya que la disciplina no está en casa, entonces ustedes tienen que conocer lo que dice la palabra. Eso es violencia y destrucción. Violencia y destrucción. No tienen ustedes que estar involucrados en estas cosas, porque el internet hay muchas cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, la pornografía es terrible. ¿Cuántos de ustedes han visto pornografía alguna vez? A ver, no levanten la mano, pues no lo vamos a ver, José. Yo sé que ninguno. Aquí solo niños decentes, pero de todos los que están viendo, yo sé que más de alguno. Eso destruye el corazón, la mente, la integridad de las personas. Cuando eso entra a los ojos de un niño o de una persona adulta, diga usted que Satanás ya se le metió. Y cuando Satanás entra a través de los ojos, a través de los oídos, es para destruir a la familia, para destruir a las personas. Y las consecuencias son graves, porque luego Dios viene a llevarle a cuentas y llamar a cuentas. Y miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Me gustaría que anoten esa cita, por favor, memorícenla, apréndanla. 1 Tesalonicenses 5:23 nos habla del espíritu, alma y cuerpo, que santifiquemos. Cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar lejos, fuera de todas estas cosas, fuera de las lujurias, fuera de las pornografías, fuera de los vicios, fuera de las drogas, fuera del alcohol. Fuera del alcohol. Ningún niño tiene que aprovechar o tomar la oportunidad que alguien les vaya a ofrecer alguna cosa de beber, que es alcohol, bebidas. Eso no está bien, porque eso no es de Dios, porque el alcohol cuando entra al estómago de una persona, embrutece a las personas, y luego posteriormente suceden otras cosas que el hombre no se da cuenta. Por eso, jovencitos, si hay una historia de Adolfo Hitler. Era un malón, un hombre malo, perverso, y este hombre a los niños pequeñitos, niños de la edad de ellos, pequeñitos, los tenía enfilados, capacitándolos, saben, para matar niños pequeños. Y ahora Adolfo Hitler no está en persona, pero está en las redes sociales. Está entrenando niños para que le hagan daño a otras personas. Por eso ustedes, niños, tienen que llevar el consejo a todos esos niños que están viendo esos dibujos, están jugando esos juegos diabólicos, esos juegos satánicos, todos esos juegos satánicos que solo llevan a la destrucción y a la muerte. Hace poco supe de un caso de una niña que le quitó la vida a otra niña porque estaba jugando esos juegos. Atrás de esos juegos hay brujos, y esos son los que están ministrando el corazón de los niños y de los jóvenes. Por eso hay que tener mucho cuidado con los jóvenes,
Ustedes jovencitos tienen que tener mucho cuidado de lo que están viendo. Adolfo Hitler preparó miles de niños, los convirtió en asesinos. Ahora tenemos las redes sociales. Las redes sociales lo están haciendo porque no hay supervisión de los padres. Pero como ustedes los jovencitos están escuchando, entonces Salmo 119, por favor, les pido que lo estudien, lo analicen detalladamente. Porque ¿cuál es la base y por qué tenemos nosotros que apartarnos? Como dice 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo es hacer todas estas cosas. Y como les dije, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo es Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. Pero como ustedes han recibido a Dios en su corazón, entonces ustedes son niños protegidos. Salmo 27 dice, aunque un ejército se acampe contra ti, no temeré, porque Dios está ahí. Dios está guardándote de todos los peligros y de toda situación que se levante contra ti. Entonces si Dios quiere que tu niño hagas bien las cosas en obediencia, los padres dan el consejo. Pero es como el agricultor que tiró el granito a la orilla del camino, vinieron los pajaritos y se lo llevaron. Porque los padres le dan el consejo, pero vienen los amiguitos y le dicen, no, es que tus papás son anticuados, es que tus mamás son anticuadas, no los escuches. Entonces esa es la semilla que fue tirada a la orilla del campo. Pero el que fue tirado en los pedregales, cuando tienen los problemas, entonces se alejan y se olvidan de la sabiduría de la palabra del Señor. Pero Él dice en su palabra, en Hebreos 10:31, que contra Él es que nosotros pecamos. Entonces Él es el juez y Él es el que llama cuenta a cada quien. Por esa razón es que tú y yo los niños deben de saber, como dice en Hebreos 9:14, que Cristo en la cruz del Calvario te lavó a ti con la sangre del Cordero. La sangre de Jesús te limpió y te quitó todo pecado, toda iniquidad y todo. Él lo lavó, dice en Hebreos 9:15. A Él se le debe tener el temor, no temor de miedo, sino saber que Dios está en todo rincón y Él está viéndote. Pero ¿para qué Dios te rescató? Para que le sirváis, dice. Me gustaría que lo leas, léelo. Busca esa cita, en Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, dice, sin mancha a Dios, para limpiar vuestras conciencias y obras muertas, para que le sirváis al Dios vivo. Por eso Dios vino a tu corazón. Cuando tú hiciste la confesión y tú dijiste en tu corazón, y como dice Romanos 9:10, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Recibiste la salvación porque hiciste la confesión de fe. Pero dentro de lo que vamos, luego tenemos que ser obedientes a la palabra. Y obedientes, ¿por qué? Porque Él es el que llena tu corazón, te limpia tu corazón. Y dice, por la misma presencia de Dios somos limpios para servirle a Él. Para servirle, ahí lo dice bien claro, para que sirváis al Dios vivo. Y una de las características está en Juan 13:35, dice que hay frutos. ¿Por qué hay frutos? Porque haces buenas obras. No haces lo que antes hacías. Ya no eres un niño bocón, ya eres una niña muy educada. No dices malas palabras. No dices malas palabras, ¿verdad que no? Ustedes no dicen, ¿verdad? No, somos niños nosotros de afuera, ellos son los que dicen malas palabras. Pero eso es lo que recibes. Cuando Dios te ha salvado, como dice Hebreos 9:14, con la sangre de Jesús te limpió, te rescató, te libró y te liberó. Es para que le sirvas a Él y para que deis fruto. El fruto es hacer buenas cosas, dejar las malas. Los niños ya no dicen malas palabras.
Dice en Juan 13:35, en esto conoceréis que sois mis hijos o mis discípulos. En esto vamos a conocer. El joven en esto se va a identificar, porque hay muchos jóvenes que tú conoces que dicen yo soy cristiano, pero tú lo vas a ver en las escuelas con droga. Hay jóvenes que dicen yo soy cristiano, pero lo vas a ver haciendo cosas malas, lo vas a ver peleando. No puede tener amigos porque con todos pelea, tiene muchos enemigos. Entonces estos no son frutos buenos. Y frutos buenos es: amarás al Señor con toda tu mente, tu corazón, dice. Y el primer mandamiento es: amarás al prójimo como a ti mismo. Si nosotros no queremos a los compañeros o las compañeras que están contigo, o entre la familia, a los otros primitos, a las otras primitas, o a los otros hermanos, o a los de la iglesia, entonces esos no son buenos frutos, son malos frutos. Pero Dios dice que te limpia el corazón y que te guía. Salmo 119, ahí te vas a gozar con todo lo que Él dice, porque es necesaria la instrucción, pero la disciplina y la responsabilidad de que tú puedas caminar dando ese fruto es solamente que medites en la palabra. Porque el salmista no tenía la palabra escondida abajo de la cama, no lo tenía almacenado en un cajón. Él tenía la Biblia día y noche. Dice que meditaba en él, meditaba, oraba al Señor. Todos los días hay que leer la palabra, hay que alimentarse todos los días. Así como tú comes todos los días, te da hambre, ¿verdad? Así como te da hambre todos los días y tienes que comer, porque si no comes, entonces sientes que vas a desfallecer. El espíritu necesita la comida que está en la palabra, porque la palabra es la comida del espíritu, y la palabra es la que alimenta y le enseña a la persona a conducirse por buenos caminos y a tomar buenas decisiones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir: gracias, Señor, gracias te damos, gracias por esta palabra, Señor, que